Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Toda esta semana hemos estado enfatizando el aspecto de dar nuestra ofrenda a Dios. Pero quisiera cerrar esta semana de devocionales hablando de lo que Dios ofrendó, lo que Dios ofrendó a este mundo, lo que Dios dio para que el mundo pudiera ser diferente. Y aquí estamos viendo en este texto una recopilación de un canto, un viejo canto que entonaba la comunidad cristiana primitiva acerca de la encarnación de Jesús. Me gusta como lo dice el pastor Gilberto Gutiérrez, que la mayoría de las religiones, si no es que todas las religiones, hablan de hombres que quisieron hacer cosas buenas y que tuvieron un lugar en la humanidad, y entonces los hombres los han convertido en dioses. Pero el cristianismo habla de un Dios que se hizo hombre. Esa fue su ofrenda para nosotros. El día de ayer te decía que no hay nada que nosotros podamos hacer para Dios, porque Dios es dueño de todo, pero además no hay nada que Dios nos pida hacer sin que Él nos haya antecedido o haya caminado la ruta antes que nosotros. Te mencionaba el texto más famoso de la Biblia, Juan 3:16, y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, su Hijo unigénito, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego, Jesús, a lo largo de su ministerio y a lo largo de su caminar, fue siempre su actitud de darse a sí mismo. Un día en una discusión con sus enemigos, las personas sus detractores que estaban siempre en contra de lo que él predicaba y enseñaba, él dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El texto que acabamos de leer tiene que ver con eso, con la encarnación de Dios, con que Dios se hizo hombre. Entonces, como estábamos mencionando, no es simplemente que Dios nos pida algo y que finalmente Él provee eso. Él nos provee eso para que nosotros le demos, sin que nosotros podamos hacer algo exactamente para Él, sin tener nosotros nuestros propios recursos, porque los recursos que nosotros tenemos vienen de Él. Por eso es tan intenso este texto cuando dice que Dios se hace hombre, y estando en la condición de hombre se hace como un esclavo, y estando como un esclavo muere como un criminal, y muere así con el propósito de salvar a la humanidad, darse a la humanidad, entregarse totalmente. Y ayer mencionábamos, no solamente dar hasta que duela, como decía la Madre Teresa, sino Jesús lo que hizo no fue darse hasta que doliera, fue darse hasta morir.
por ti, por mí, por la humanidad. De tal forma que entonces Dios sabe lo que es ofrendar y ofrendarse. Dios en Jesús sabe lo que es entregarse. Dios en Jesús sabe lo que es dar la vida por las demás personas. Dios en Jesús sabe lo que es dar todo lo que se tiene, dar la vida. Así que el grande desafío que tenemos nosotros no es solamente dar nuestras ofrendas o dar de nuestras propiedades un poco a Dios. Hay personas que me escuchan y que no dan solamente con el sentido de retribuir un poco. Hay personas que conozco que lo hacen con mucha alegría y creo que es porque han llegado al convencimiento de que al dar, que al ofrendar, que al entregarse, están haciendo esas dos cosas que mencionábamos ayer. Por un lado, se están uniendo a la grande obra que Dios está haciendo en el mundo. Y por otro lado, se están despojando del egoísmo. Lo que aprendemos entonces en estos textos que acabamos de leer y en la experiencia y la vida de Jesús es que el ofrendarse y el darse, ese es el estilo de Dios para bendecir a las personas, para ayudar a las personas y para arrancarnos a los pecadores de nuestra miseria. Dios entonces se hace hombre, se entrega, se da su vida por nosotros. Una vez más, entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que Dios está haciendo una grandísima obra en este mundo, un grandísimo trabajo. No tenemos ni idea de todo lo extraordinario que Él está haciendo. ¿Por qué? Pues porque nuestra visión solamente llega alrededor de nosotros, o quizá si tenemos un poco más de visión, podamos ver lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia o en este país, pero no sabemos qué está haciendo Dios más allá de las fronteras de nuestro país quizá. O tal vez tú eres una excepción y si estás consciente del gran trabajo que Dios está haciendo. Pero la idea es que si tú ofrendas, si tú das, si tú te das a ti mismo, te estás uniendo a Él en este grande proyecto de ayudar a las personas, de ayudar al mundo, de transformar el mundo. Y número 2, cuando damos, nos estamos despojando de nuestro propio egoísmo, de ese egoísmo que nos corroe y que simplemente lo cargamos todo el tiempo y a todas horas, pero que al despojarnos de nuestro egoísmo caminamos en esta ruta que Dios quiere que cada uno de nosotros camine. Salirse de sí mismo, quitarnos de nuestro egoísmo para poder unirnos en primer lugar a Dios y para, en segundo lugar, bendecir a las personas que nos rodean. Una vez más, entreguémonos a Dios, seamos una ofrenda para Él, seamos una ofrenda que le agrade.